Ocupaba el grupo D del Mundial de Corea-Japón, debutaba frente a Portugal, arrancaba ganando con este gol de John O'Brien, minuto 4 del primer tiempo, luego era Jorge Costa en contra, el que anotaba para el conjunto norteamericano, y antes de que termine ese primer tiempo era Brian McBride en el minuto 36 el que ponía el 3-0 para el conjunto norteamericano. De todas formas, antes de que termine ese primer tiempo en el minuto 39, Beto descontaba para Portugal y en el complemento era Jeff Ogos en contra, el que descontaba, era el 3-2 definitivo. Estados Unidos ganaba en el... Si bien es cierto, el Mundial de Estados Unidos 1994 había marcado un encaje a lo que era Estados Unidos en cuanto a fútbol. Estados Unidos siempre ha sido un país donde realmente se ha vivido más otros deportes como el béisbol, el básquet, el hockey, el fútbol americano, pero no netamente el fútbol genera tantas pasiones. Pero es aquí donde después del Mundial 94, después del 98, llegaría Estados Unidos a un mundial como era el de 2002. Este se celebraría en Corea-Japón ese mismo año y se clasificaría en la CONCACAF con un grupo realmente factible, junto a Costa Rica, Guatemala y Barbados. Lo llevaría a pasar a la recta final dejando atrás a Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago, lo que haría que se convertiría en uno de los 32 países participantes de la Copa Mundial de Fútbol 2002, celebrada en Corea del Sur y Japón. Es ahí donde llevaría entraría un grupo que particularmente desde aquí, desde el derbi en el papel, diría que Estados Unidos no se hubiera clasificado, junto a Portugal, Corea del Sur y Polonia. Pero es cierto que los mundiales tienen eso. Nada está escrito y nada está en el papel, ni mucho menos en la lógica. Es así como desde el comienzo, dando la contraria, Estados Unidos le gana 3-2 a Portugal. En su primer partido de la fase de grupos, sorprendió venciendo a este gran equipo portugués con goles de O'Brien, McBride y su figura Landon Donovan. Pasaría el segundo partido donde también sería otro hueso duro de roer. El local Corea del Sur, el equipo de Estados Unidos empató contra Corea un partido en que Clint Mathis anotó el gol para los estadounidenses. Finalmente llegaría un poco, no el fracaso, sino donde caería un poco Estados Unidos contra Polonia. Perderían 3-1 en el último partido de la fase de grupos, perdiendo contra Polonia, pero avanzó a la siguiente fase debido a los resultados de otros grupos que lo favorecieron e hicieron que Estados Unidos pasara, sí, dando una buena imagen a octavos de final. Es ahí en octavos de final donde se enfrentarían quizás a alguien que no hubieran querido encontrarse, como era su archirrival, México, nada menos. El clásico entre México y Estados Unidos no siempre fue la rivalidad de fuerzas equilibradas que hoy protagonizan. El Tri, indiscutiblemente el equipo más poderoso hasta ese momento de CONCACAF en el pasado, había sido implacable entre el año 1937 y los 80, sin derrotas en 24 encuentros ante sus máximos adversarios. La brecha entre la tradición mexicana y las emergentes intenciones que salían de Estados Unidos era abismal. En el papel, pues, México lo tenía que ganar por historia, sobre todo. El 23 de noviembre de 1980, Estados Unidos enterró su karma con una victoria por 2-1 que los medios aztecas prefirieron no hablar, disimular. Aquella advertencia fue revalidada en la semifinal de la Copa de Oro de 1991 y en los cuartos de final de la Copa América de 1995. Pero aún no eran suficientes para que un país que necesitaba argumentos para enamorarse de fútbol lo tuviera, y esta era su oportunidad. En Jeonju, Estados Unidos y México se enfrentaron por los octavos de final. Estados Unidos no era candidato frente a su par continental, lo normal es que México tendría que pasar. Pero bajo la conducción técnica de Bruce Arenas, habían sorprendido ya en el debut a Portugal, igualando a Corea del Sur y cayendo ante Polonia sin chances, ecuación que los eliminaba del certamen hasta que un gol tardío de los anfitriones portugueses los rescató del abismo. México venía bastante duro, con Rafael Márquez como capitán y Jared Borghetti como símbolo ofensivo, una nómina plagada de nombres rutilantes. Había desplegado un fútbol atractivo con Javier Aguirre como entrenador, liderado el grupo G por encima de Italia, Croacia y Ecuador. Ya decía bastante de lo que podría en el papel dar este partido. Con la historia como aliada, México aterrizó en octavos como favorito. Arena, que había consumado numerosos aciertos tácticos durante su aventura asiática, reestructuró su formación y estableció un 3-5-2, dando una sorpresa a Aguirre. Lo dice, decidimos defendernos con 3 centrales grandes para frenar a Borghetti.
Después del partido del viernes ante Polonia tuvimos poco tiempo para recuperarnos y debimos diseñar una estrategia más pasiva de lo habitual y jugar a la contra, lo cual funcionó perfectamente. El tercer central quien concretó su brillante presentación mundialista fue Greg Berhalter, actual entrenador de la selección. Reina, una de sus figuras de Estados Unidos, había sido criticado por su rendimiento en Francia en 1998, pero Arena lo entronizó como su capitán. Reina le devolvió la confianza como una de las mejores actuaciones de su carrera ante la Tri y fue clave en el armado del gol que Brian McBride anotó a los 8 minutos. Con la ventaja ya de Estados Unidos, Arena duplicó la apuesta y reforzó la propuesta inicial. México nunca pudo destrabar la telaraña defensiva que tejió Arena y frustró a Borghetti, de esos delanteros que cuando se frustran ya no aparecen, pues le pasó a Borghetti en este partido. Lo dice, sabíamos que Estados Unidos iba a ser así, un equipo que contragolpea muy bien y tiene jugadores muy rápidos. Después de una hora de juego, llegó la estocada final con la presentación estelar de quien se convertiría en su máxima estrella, como es Landon Donovan. Fue el joven maravilla quien rubricó la eliminación a México en el minuto 65. Con el 2-0 concluyó el partido. Terminó con las aspiraciones de México. Lo dice en este caso Aguirre, no había tiempo, no estamos bien parados en la cancha. Tras un encuentro que finalizó no de la mejor manera con la expulsión de Rafa Márquez a una dura infracción contra Kobe Jones, México, que volvería a caer en octavos de final en las siguientes 4 citas, se despidió esta vez en Corea-Japón 2002 con una derrota impensada, una derrota que ahí sí le dolió bastante a los mexicanos y que seguro muchos no quieren recordar gratamente. Es así como Estados Unidos clasificaría a cuartos de final, y era una gran hazaña para un país no futbolero, como era Estados Unidos hasta ese momento. Se enfrentarían a un poderoso de Europa, un poderoso de los mundiales como era Alemania. La batalla épica en el estadio Munsu en Ulsan, Estados Unidos y Alemania se enfrentaban en cuartos de final. En un día envuelto de emociones, tensión, el estadio de Munsu fue testigo de un enfrentamiento titánico entre dos selecciones de fútbol, con historias totalmente distintas. En los cuartos de final de la Copa, ambas naciones lucharon con ardor, pasión y un lugar en las semifinales. Desde el pitido inicial, Alemania impuso su experiencia desplegando un juego de posesión y precisión que mantenían a la defensa estadounidense alerta. Oliver Kahn, guardián alemán, se erigió como uno de los muros impenetrables, frustrando los intentos de los jugadores estadounidenses con atajadas magistrales que resonaron en el estadio. El momento crucial llegó en el minuto 39, donde uno de sus grandes figuras alemanas, Michael Ballack, la estrella alemana, aprovechó un espacio en la defensa estadounidense para conectar un cabezazo imparable. El grito ensordecedor de los aficionados alemanes se mezcló con el silencio tenso entre los seguidores estadounidenses mientras Alemania tomaba la delantera. En la segunda mitad, el equipo estadounidense, liderado por su entrenador Bruce Arena, mostró una valentía excepcional, dichoso de recordar. Con Landon Donovan, Brian McBride y Clint Mathis intentaron penetrar el área a la férrea defensa alemana, pero Oliver Kahn, un ídolo, figura en Alemania, se mantuvo inquebrantable. La batalla en el medio campo se intensificó, con entradas fuertes y jugadas tácticas que mantenían a los espectadores al borde de sus asientos. A pesar de los esfuerzos estadounidenses, el tiempo se agotó sin lograr el anhelado empate, la gran hazaña que sería estar en semifinales. Alemania celebró su pase a semifinal, siendo un país que estaba acostumbrado a estas instancias, mientras que el equipo estadounidense, aunque batido, abandonó el campo con la cabeza en alto. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Alemania quedará grabado en la memoria de los aficionados como un episodio épico de la Copa Mundial del 2002. La resistencia y el coraje de Estados Unidos resonaron, demostrando al mundo que el fútbol estadounidense había llegado para quedarse. Aunque eliminados, los jugadores estadounidenses dejaron una marca indeleble en la historia de su fútbol, y la afición regresó a casa con la esperanza de futuros triunfos en el horizonte. Esta es la historia de un gran equipo, no futbolero por tradición, pero que marcó una gran historia épica en los mundiales, como es el de Corea-Japón 2002. Esto es el Derbi 1989.